Y pues la mayoría se van a encontrar en los cuerpos carotídeos, pero también hay en los cuerpos aórticos y poquitos en las arterias torácica y abdominal. Los cuerpos carotídeos, como ya sabemos, se encuentran en la bifurcación, perdón, de las arterias carótida común y sus fibras aferentes van a pasar hacia los nervios glosofaringeos y de ahí al grupo respiratorio dorsal. En los cuerpos aórticos, estos se van a encontrar en el callado de la aorta y son inervados de forma aferente por el nervio vago que también va a llegar al grupo respiratorio dorsal. El estímulo que ejerce el dióxido de carbono en estos quimiorreceptores periféricos es menor que el que se ejerce en la zona quimiosensible, pero el efecto que produce en estos se va a manifestar 5 veces más rápido que una estimulación del mismo centro respiratorio. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de detección. Y bueno, los quimiorreceptores periféricos van a estar formados por las células glómicas, las cuales son especialmente sensibles a la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es normal en torrente sanguíneo, va a mantener abiertos unos canales de potasio que se encuentran en su membrana. Y a continuación, pues vamos a explicar el proceso. Cuando la presión parcial de oxígeno se disminuye, los canales de potasio se van a cerrar y se va a aumentar la concentración intracelular de potasio. Se va a despolarizar la célula, se van a abrir los canales de calcio voltaje dependientes y a la vez va a haber una concentración intracelular de calcio. Va a haber una liberación de vesículas con neurotransmisor hacia la sinapsis, con fibras nerviosas y bueno, va a llegar al sistema nervioso central. Los mecanismos químicos van a dividirse también en químicos centrales, que va a ser en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo, y químicos periféricos, que como ya dije, se dan en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico. Bueno, ahora tendremos las pruebas de función pulmonar y vamos a tener dos, que va a ser la espirometría y la plestimografía pulmonar, que es básicamente una difusión de monóxido de carbono funcional que se realiza en una cabina en la que se mide el desplazamiento de aire dentro de esta para saber el volumen residual. Y bueno, pues nos vamos a enfocar más que nada en la espirometría. Entre sus funciones encontramos describir las alteraciones que clínicamente no se han detectado. Por ejemplo, en fumadores que tienen más de 40 años, sí se deben hacer estas pruebas, pues porque a veces se da que son asintomáticos. También nos ayuda a diagnosticar y distinguir los tipos de disfunción que hay, evaluar la severidad de la alteración y también para monitorizar la respuesta de la intervención terapéutica que ya se le dio al paciente. Bueno, en estas pruebas se va a valorar la FCB, que va a corresponder a la capacidad vital, y este es el parámetro funcional más reproducible y más útil en enfermedad obstructiva. Este nos va a hablar de la condición física del paciente y se va a encontrar disminuida en algunos pacientes con problemas restrictivos como obesidad o con problemas de fibrosis pulmonar. También vamos a tener la TLC, que va a corresponder a la capacidad pulmonar total, la FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este igual nos puede ayudar para detectar problemas de tipo obstructivo. La RV, que va a corresponder al volumen residual. La FEF del 50% es la capacidad residual funcional. Y la FEF del 25 al 75% va a ser el flujo expiratorio medio máximo. Esta es más sensible para detectar la disfunción de la vía aérea pequeña, por ejemplo, en un caso de una fibrosis pulmonar. La espirometría es un sensor que está conectado a una computadora. Se le va a pedir primero al paciente que jale aire o que respire de manera normal con el sensor puesto en su boca. Y el registro que nos va a dar es el del volumen corriente. Después se le va a pedir que sople de nuevo, que expulse todo el aire y va a marcar una curva
que va de arriba hacia abajo, que debe durar entre 6 y 8 segundos, que va a ser el tiempo expiratorio. Y la parte inicial de esta curva va a corresponder al FV1, que como ya explicamos es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y cuando la curva es parecida a la normal pero más chica, nos puede indicar que hay problemas en el paciente de tipo restrictivo. Bueno, ahora hablaremos sobre la acidosis respiratoria, la cual es un proceso fisiopatológico consistente en una tendencia en el descenso del pH sanguíneo debido a un aumento primario de la PaCO2, que va a producir un aumento secundario del HCO3, y este va a tender a aumentar 1 miliequivalente por litro en una acidosis respiratoria aguda o 3.5 miliequivalentes por litro en una acidosis respiratoria crónica por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PaCO2. Y entre algunas causas, pues vamos a encontrar la hipoventilación, la difusión, las alteraciones en la ventilación-perfusión y algún tipo de shunt. Las causas clínicas que vamos a encontrar va a ser, por ejemplo, la depresión del centro respiratorio, que se da con sustancias como el alcohol o fármacos como anestésicos, benzodiazepinas, barbitúricos y opiáceos. También la debilidad de la musculatura respiratoria, como enfermedades de la unión neuromuscular, del músculo esquelético, botulismo, síndrome de Guillain-Barré y entre muchos otros. La obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, con la aspiración de un cuerpo extraño, un espasmo de glotis, angioedema, parálisis de las cuerdas vocales, etc. También la obstrucción de la vía aérea por broncoespasmo generalizado, como en el asma, la anafilaxia, quemaduras por inhalación y daño tóxico. También trastornos ventilatorios pleuropulmonares, que se va a dividir en obstructivos, que es en los estadios finales de EPOC, donde el predominio es bronquítico, también restrictivos, que va a producir una hipoventilación por fatiga respiratoria. También alteraciones del intercambio gaseoso, como en edema agudo de pulmón, neumonía, neumotórax y hemotórax, y la que es relacionada por la ventilación mecánica, que se puede dar por un ajuste inadecuado, y si se produce por un aumento de dióxido de carbono por fiebre, sepsis o agitación o reducción de la ventilación alveolar debido a un empeoramiento de la función pulmonar. También se da por elevada presión positiva ya cuando termina la expiración, al final, y es la presencia del bajo gasto cardíaco y puede producir hipercapnia por un aumento del espacio muerto alveolar. Y también la hipocapnia permisiva, que se usa cada vez con mayor frecuencia en la ventilación mecánica porque se asocia a una menor mortalidad en enfermedades neurológicas y también cardíacas. Y se debe hacer una regulación de la ventilación para que se mantengan bajos los valores de dióxido de carbono y así se desinflame el cerebro. Bueno, entre los síntomas más comunes vamos a encontrar cefalea, visión borrosa, somnolencia, delirio, asterixis, coma, y ya como diagnóstico pues se va a realizar en base a una gasometría y un gradiente alveolo arterial, y los valores que deberíamos ver en la gasometría serían un pH menor a 7.4, un PO2 de menos de 80 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor a 40 milímetros de mercurio y una HCO3 igual a 20. Pues ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, no sé si existe alguna duda. Bien.
Vamos a terminar la clase con los... Si quiere dejar de compartir, por favor. Perfecto. No sé si se ve, no, ¿verdad? Sí se ve. Ah, perdón. Ya no. Ahora sí. Bien, vamos a ver algunos tips de fisiología. Esto es muy importante. La nariz no permite la entrada de partículas mayores de 10 micras. Y el control de la respiración nos permite la apertura o cierre de la glotis durante la respiración, fonación, deglución y reflejos respiratorios. Ya vimos la cantidad de alvéolos, de 300 a 600 millones de alvéolos, y que ocupan 70 metros cuadrados más o menos. El diafragma es el principal músculo de respiración, va a aportar el 50%, y va a provocar una presión negativa de -2 a -4, puede ser hasta -6 centímetros de agua. Bien, esto ya lo vimos. También el control químico. El CO2 es el estímulo más potente para respirar. Esto ya lo vimos. Y vamos a entrar a lo que son los mecanismos de defensa del pulmón, que son funciones no respiratorias. Existen también funciones pasivas estructurales, aparte de los mecanismos de defensa, y funciones activas o metabólicas. El aire inspirado, ¿qué es lo que va a contener? Pues entre muchas cosas, lo más frecuente es polen, polvo, esporas, productos de la combustión, microorganismos, fibra de asbesto y sílice, sustancias químicas, gases tóxicos. Entonces, está expuesto las vías respiratorias. Imagínense, pues entra el aire y están expuestos a una área de intercambio de 70 metros cuadrados. De ahí que se prefiera también las vías aéreas para la aplicación de medicamentos, incluyendo anestésicos. Se puede anestesiar a un paciente a través de la vía aérea. Y medicamentos inhalados. La función nasal, pues es la filtración, que ya lo vimos, humidificación y calentamiento de aire, y se auxilian con el estornudo y la tos, con los reflejos de estornudo y tos. Existe una inmunoglobulina A, la 11S, que nos va a ayudar a defender, lo mismo que las células de neutrófilos, linfocitos y macrófagos. El pulmón, como filtro, deja pasar células... Salud. Células. Ay, fíjate que el micrófono prendido, qué vergüenza. No, está bien, está bien. Células. Deja pasar células tumorales de 17 a 19 micras y vidrios de 400 a 500 micras, y atrapa émbolos de aire, grasa, médula ósea, tejido placentario y líquido amniótico. Al momento de atrapar estos émbolos, va a haber alteraciones hemodinámicas importantes, dentro de las que se incluye liberación de sustancias inflamatorias, de sustancias de reacción lenta, y va a provocar mucho daño al organismo. Se pierden 250 mililitros de agua en 24 horas en las vías respiratorias y 350 kilocalorías en 24 horas. Elimina sustancias volátiles como la acetona, el metilmercaptano y el